Jesucristo dejó a sus apóstoles y les dio una orden: enseñar. ¿Qué era lo que tenían que enseñar? Lo que les ha mandado. No lo que a usted le parezca, no lo que usted opine, lo que Jesús ha mandado. La iglesia de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo se conocen porque ellos van a enseñar no sus ideas, sino lo que el Señor ha mandado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Cómo termina? Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. En castellano, este mandato será para siempre. Bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñar lo que Jesús ha mandado. Verdadero apóstol de Cristo, el que enseña lo que Jesús ha mandado. ¿Y cuál es el falso apóstol de Cristo? El que enseña otra cosa que Jesús no ha mandado. El verdadero adorador es aquel que conoce a Dios, y el verdadero adorador sabe quién es Dios. Dice la Biblia en San Juan 4:24, en donde estamos estudiando. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El verdadero adorador sabe quién es Dios, sabe que Dios es un ser que es espíritu, es un ser espiritual. Y al ser espíritu quiere decir que es un ser incorpóreo. Si Dios es espíritu, entonces no tiene un cuerpo como nosotros. Si Dios es espíritu, entonces tú no puedes tener una imagen de Dios. Porque entonces, si es un pedazo de madera, si es un pedazo de yeso, entonces Dios ya no es un espíritu. Es algo material y Dios no es algo material. No puedes hacer de Dios una imagen, una escultura de madera o de yeso, o pintarlo y decir: este es Dios, a Él lo voy a adorar. No, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso aquí no tenemos ninguna imagen, porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque es la clase de adoración que Dios busca. Charlatanes. Charlatanes, hablan puras falsedades y mentiras. Charlatanes, que lo que hacen es engañar a la gente. No vienen con la palabra de Dios. Traen la Biblia para que usted diga: ay, este es bueno, pero no vienen a enseñar la doctrina de Dios. Charlatanes, no vienen de parte de Dios, sino ellos mismos por su cuenta agarran la Biblia y comienzan a predicarla a su manera. No, así no es. Pablo dice que el presbítero debe estar preparado para refutar a esos charlatanes, a esos rebeldes que vienen atacando la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Siga. Y engañadores. Además de charlatanes, ¿qué son? Engañadores. Engañadores. Vienen engañando, sembrando mentira tras mentira. Hay que taparles la boca. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Taparles la boca. Ah, ahí no dice: hay que quedarse callado con la boca tapada. No, no entiendan mal. Ahí dice: hay que taparles la boca. Hay que decirles: mire, ustedes son unos mentirosos por esto, por esto, por esto y por esto. Que taparles la boca. La creencia de que la naturaleza del pan cambia en la misa no fue añadida como dogma hasta el Concilio de Letrán en 1215, cuando por primera vez la Iglesia romana oficializó la teoría de la transubstanciación. El purgatorio fue declarado dogma en 1274, la Inmaculada Concepción en 1854, la infalibilidad papal en 1870, la Asunción de María en 1950. El purgatorio es el tiempo de purificación. Le preguntamos al sacerdote: si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué hemos de ir al purgatorio? La Iglesia por eso nos enseña, sabiéndonos, como decimos, pecadores limitados,
Por eso necesitamos ese paso de purificación. Pero en la propia gloria, yo no quiero entrar a purgatorio. Entonces, Cristo habló de Satanás y habló del infierno, pero nunca habló de un purgatorio ni de un lugar intermedio. No, nunca. Es el purgatorio una doctrina espúrea que no tiene fundamento en la palabra de Dios, pero eso sí, la Iglesia la ha sabido introducir para hacerse con las vidas y las haciendas y las personas, porque se les ata a un sacrificio, se les ata a una misa, se les ata a unas actividades y liturgias por las cuales incluso deben pagar dinero. Todo eso, ¿de dónde viene? Cuando la persona comienza a enseñar cosas que no son. Siga. Discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. ¿Cómo tienen la mente? Pervertida. Pervertida, se la dañaron, le hicieron un lavado de cerebro. Siga. Y andan lejos de la verdad. Y andan lejos de la verdad. Sí hay personas, hermanos, sí hay personas que andan lejos de la verdad, con la mente corrompida. Siga. Y para ellos la religión es un puro negocio. ¿Y para ellos qué? La religión es un puro negocio. La religión es un puro negocio. Porque obligan a las personas que supuestamente quieren servir a Dios a tomar un voto de pobreza. Pero el voto de pobreza lo lleva desde el Papa hasta el más simple párroco. No es únicamente para los curas de alguna parroquia. Por lo tanto, el Papa debería de vivir en pobreza. Un cardenal debería vivir en pobreza como lo debería hacer el párroco de la esquina de la sinagoga que se encuentre. Pero ¿cómo se puede vivir en pobreza cuando ellos están manejando tantos millones de dólares provenientes de aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo? ¿Cómo van a manejar votos de pobreza cuando los depósitos de oro sólido en bancos suizos o en la Reserva Federal de Estados Unidos es de billones de dólares? O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares en oro sólido. Eso no tiene ninguna congruencia poder hablar de un voto de pobreza. La hipocresía es utilizar el dinero de otras personas cuando en realidad ellos tienen un eje central bancario y de bienes raíces enormes. Los últimos censos que hay de propiedades del Vaticano nos hablan de que en países como en España ellos poseen el 20% de las propiedades de todos los pueblos en España. Eso es increíble, el valor que ellos pueden llegar a tener en inversiones inmobiliarias. Entonces las personas deben de abrir los ojos, deben de ver que no son personas buenas, que son hombres malos y perversos, hipócritas, que utilizando una mentira de un voto de pobreza realmente viven como empresarios más grandes que hay. Ahora, advertencia de Cristo. Él no viene a decir que hay falsos profetas. Mire cómo lo advierte Cristo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Cómo lo advierte nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Cuídense de los falsos profetas. ¿Cuídense de qué? De los falsos profetas. Ah, sí hay falsos profetas. Hago hincapié en esto. Sí hay falsos profetas. Son ticos, eso no parte en un plato. Dice la Biblia, cuando uno los ve, usted dice, una ovejita. Eso no trae nada de maldad. Eso no trae nada de engaño. Ay, puro, qué tiernos que son. Cuando lo ven a usted, Dios te bendiga, varón. Uy, qué ovejita. Ahí no hay maldad. Eso es bueno, mire, hasta bendicen. Dios te bendiga, varón. O vienen a ustedes, ¿cómo vienen? Vienen a ustedes como vestidos de ovejas. Cuando en realidad... Ahora sí, por dentro, cuando en realidad... Son lobos feroces. Ah, en realidad son lobos. Capten la idea. En apariencia es una... Oveja. Una oveja, una cosa muy distinta. Pero en la realidad, lobos.
En los últimos años, la Iglesia Católica se ha visto sumergida en una serie de críticas hacia sus sacerdotes debido a las constantes denuncias por abuso sexual contra menores. Muchos de estos abusos han salido a la luz pública varias décadas después de ocurridos, aunque la mayoría se ven obstaculizados por la propia jerarquía católica que encubre a los sacerdotes pederastas cambiándolos de parroquias. En la última década, el Vaticano ha destituido a 884 sacerdotes pederastas, derivado de una investigación de 3.420 casos de abuso sexual a menores. En México, uno de los casos más recientes y que ha sentado precedente dentro de la arquidiócesis de nuestro país es el del cura de San Luis Potosí, Eduardo Córdoba, acusado de abusar sexualmente de al menos 100 menores de edad. El Vaticano ordenó en mayo pasado la baja definitiva del padre Córdoba tras determinar su responsabilidad en las acusaciones de pederastia. Y Eduardo Córdoba ha causado baja de la Iglesia Católica. Sin embargo, las investigaciones por parte de la Iglesia Católica contra Córdoba Bautista datan desde 1998, cuando la Arquidiócesis de San Luis Potosí inició un proceso en su contra, pero lo declaró libre de responsabilidad. En 2004 se le abrió un segundo proceso, pero nuevamente fue absuelto en noviembre de 2008. La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí confirmó que el expadre Eduardo Córdoba se encuentra como indiciado y 19 personas han presentado una denuncia masiva en su contra. En 2002, la Iglesia mexicana fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas. Un caso relevante es el de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, quien murió en 2008 entre acusaciones de abuso sexual contra seminaristas y niños. Y aunque las acusaciones fueron negadas por años por parte de la Legión de Cristo, esta finalmente reconoció públicamente los crímenes realizados por su fundador. La red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes ha presentado acusaciones contra el cardenal Norberto Rivera Carrera por proteger a varios sacerdotes, entre ellos a Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán, Puebla, por abuso sexual contra al menos 60 niños, y quien fue transferido a Estados Unidos, en donde también fue investigado por la policía de Los Ángeles por el abuso de 26 varones durante sus 10 meses que permaneció en esa entidad. En numerosos casos, los padres acusados de pederastia solo han sido sometidos a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas por parte de las autoridades eclesiásticas. En Coahuila, la Iglesia Católica abrió una casa de rehabilitación para obispos y sacerdotes en crisis moral, espiritual y psicológica, para tratar situaciones y problemáticas específicas como la pederastia. Pero cualquiera que sea la causa, no existe justificación alguna que explique un acto tan cruel y ruin hacia los menores que han sido abusados sexualmente, y la Iglesia Católica, con el Papa Francisco al frente, deberá tomar medidas más drásticas contra los clérigos que hayan cometido este tipo de abusos. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Del conocimiento público. A principios de 2014, México logró reunir 200 casos de pederastia para presentar ante la ONU, mientras que Estados Unidos 65,000. Según los datos del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano Mexicano, el 30% de los más de 14,000 sacerdotes católicos que aproximadamente existen en México cometen algún tipo de abuso sexual. En 1997, 9 legionarios de Cristo enviaron una carta pública a Juan Pablo II, donde denunciaban los actos de perversión contra menores por parte de Marcial Maciel, a lo que éste respondió que padecía de una extraña enfermedad que los niños lo podían aliviar, por lo que necesitaba una muestra de semen para un examen. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Ahí está, ahora sí viene cuál es el fruto, pongan cuidado. Dale. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. La persona que se conforma diciendo,
Señor, 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 gloria al Señor, aleluya, ya estoy salvo, ese no es un fruto bueno. Siga. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el fruto bueno? El que haga lo que Dios manda, la voluntad de Dios, el que cumple la palabra de Dios, el que la cumple, el que le hace caso a la doctrina de Cristo, el que no inventa otra doctrina, el que no se conforma con decir Señor, Señor, y ya estoy salvo porque creo en Dios. No, sino que hace caso a la doctrina de Cristo. Cuídense de los falsos profetas. Los frutos de un falso profeta viene diciendo mentiras. Los frutos de un verdadero árbol de Cristo, un verdadero apóstol, viene a decir la verdad. Siga. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Epa, ¿qué le parece a ustedes ese fruto? ¿Bueno o malo? A ver, díganme. Ese fruto, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. ¿Qué? ¿Ese fruto qué le parece? ¿Bueno o malo? Que usted hable en el nombre de Dios. Bueno. Por los frutos lo van a conocer. Pero cuidado, ¿no? Porque aquí dice, Señor, Señor, hablamos en tu nombre. Parece que el fruto es bueno. Bueno, siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Por los frutos lo reconocerán. Mire, aquí en nuestra iglesia se expulsa demonios. ¿Cómo se ve el fruto? Bueno. Siga. Hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. En esa iglesia se hacen muchos milagros. ¿Ven los frutos? ¿Ven los frutos? Buenos. Vamos a ver qué dice Cristo. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. ¿Se dan cuenta que ese no es el fruto que Dios quiere? Que no está hablando de los frutos esos. Está hablando del fruto de que usted tiene que predicar la palabra de Dios exactamente como Cristo la mandó. Enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Porque si usted predica la palabra de Dios, pero no es como Cristo la mandó, sino como a usted le parece, usted predicó la palabra de Dios casa por casa, sí señor, bajo el sol y bajo la lluvia. Pero al final yo le diré, no lo conozco, no predicó la verdad. Entonces la Biblia nos viene a enseñar que el apóstol de Cristo debe enseñar la verdad, no la mentira. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. Jesucristo tiene sangre pagana. Dios mío, ¿y los sacerdotes dónde estaban? Nada, bravo, bravo, bravo. O sea, Jesucristo es un desgraciado, perdóname. Y la Virgen María era una impura. Su Inmaculada Concepción quedó en el suelo. San Francisco de Sales, cito, ahora bien, cuando él, el Papa, es explícitamente un hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Fin de cita. San Antonino, cito, en el caso en que el Papa se convirtiera en un hereje, se encontraría, por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia, separado de la Iglesia. No puede ser un hereje y seguir siendo Papa. Fin de cita. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. Como hace las cosas tan sutilmente, porque alguien me dijo, y él sí sabrá lo que dice, le dije, claro, está demoliéndolo todo, acabando con todo. San Roberto hizo las declaraciones más famosas en la historia de la Iglesia con respecto a cómo es que si un papa se convirtiese en un hereje manifiesto, él dejaría de ser papa. San Roberto Bellarmino, cito, un papa que se manifiesta hereje por ese mismo hecho per se cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Fin de cita. San Roberto Bellarmino, cito, el que no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y el que se manifiesta hereje no es un cristiano,
como claramente lo enseñan San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. Fin de cita. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz.